Modo verano de vuelta. Estoy en modo verano, así que por eso... ¿Funciona? A ver. Sí, creo que sí. Sí. Vamos a... Ahí está. Hoy voy a hablar de un tema que me resulta muy interesante y creo que es fundamental para todos nosotros. ¿Alguien tiene idea de qué significa esta palabra metanoia? Cambio de mente. Es un concepto muy interesante que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, quiero contarte algo, la palabra de Dios no habla de cambios en las personas. Yo he escuchado a muchas personas hablar sobre cuestiones de lo que dice la palabra de Dios y dice, bueno, lo que Dios propone es un cambio. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque la palabra de Dios no propone un cambio, lo que Dios propone es una transformación. Es una metamorfosis lo que propone el Evangelio de Jesucristo. Es muy interesante porque lo que Dios nos está proponiendo a nosotros no es una mejora de nuestra vida, no es una vida mejorada, una vida emparchada, sino lo que Dios te está proponiendo es una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Dios te recrea, te vuelve a crear en Cristo. Es decir, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, que no es simplemente un cambio, es una transformación. Y eso es el concepto de metanoia que aparece en la Biblia, esta transformación de la persona, que no solamente tiene que ver con un cambio de estado. Uno pasa de ser enemigo a ser hijo de Dios, a ser familia de Dios y por consiguiente heredero y coheredero con Cristo de las glorias celestiales. Eso dice la palabra de Dios, es decir, que te transformás. Dios hace un cambio de estado en tu vida porque te transformás de enemigo de Dios a hijo de Dios, es decir, que cambias de estado. Pero no solamente eso, y por consiguiente la salvación y la vida eterna con el Señor, pero no solamente eso, sino que aparte de todo eso, lo que está proponiendo el Evangelio de Jesucristo es una transformación, un recableado de nuestra mente, de nuestra cabeza. Pensar diferente, otra cabeza, pensar diferente. De hecho, cuando vos lees el libro de Filipenses, por ejemplo, que es muy interesante, lo que dice Pablo en Filipenses es que Dios en Jesucristo está levantando una nueva humanidad, que son los hijos del reino, que ya no se rigen por las reglas del mundo, sino que se rigen por las reglas del reino. Y esa nueva familia, esa nueva humanidad de la que habla Filipenses, es justamente este conjunto de personas transformadas por el poder del Evangelio. ¿Me seguís hasta acá? Estamos hablando no de cambio, estamos hablando de transformación. Algo que no es una versión mejorada de lo anterior, sino que es una cosa nueva que crea el Señor. ¿Quién está conmigo hasta acá? ¿Me siguen? ¿Me siguen la idea? Vamos a hablar del recableado del reino. ¿Por qué recableado? Porque vamos a hablar de la mente. Vamos a hablar de lo que pasa en nuestra cabeza. Y eso me parece que es muy interesante, porque la ciencia ha descubierto no hace mucho. ¿Usted escuchó hablar de la neurociencia? Bueno, hoy está muy en boga la neurociencia. La ciencia ha descubierto que nuestro cerebro es como... no es rígido, sino que es posible recablear las conexiones de nuestro cerebro a un nuevo formato. Es decir, que el cerebro se va adaptando cada vez que aprendes una disciplina nueva, y por eso es tan importante el aprendizaje constante para mantener joven el cerebro. Cada vez que vos estás aprendiendo una nueva habilidad, estás haciendo un nuevo surco. Tenemos que pensar el cerebro como una red de surcos, de caminos por los que vamos transitando, o cables por los que vamos transitando nuestras conexiones cerebrales, y cada vez que vos estás creando un nuevo surco, ¿no? un nuevo camino. Y es muy interesante, porque lo que nos está proponiendo el Señor es justamente recablear nuestro cerebro con los valores del reino. Dejar de transitar por los surcos que nuestra mente va y empezar a transitar unos surcos nuevos que está planteando el Señor, que son justamente los valores del reino. Y vos cuando lees la Biblia te vas a dar cuenta que la Biblia habla mucho de esto. Por ejemplo, dice, el que miente, que no mienta más. El que no trabaje, que trabaja. El que no trabaja más, que trabaje. El que pecaba, que no peque más. Estas cosas las escribo para que no pequen. Si alguno peca, dice,
tenemos abogado, pero te lo escribo para que no peques. Hay que transitar unos nuevos surcos, un nuevo recableado en nuestra mente, que son usar fundamentalmente la mente de Cristo. Que de hecho, la palabra del Señor dice que todos nosotros tenemos ¿qué? ¿La mente de qué? De Cristo. Un nuevo recableado de nuestro cerebro con los surcos, los cables y los lugares por donde tenemos que transitar, que establece el reino, ya no lo que nos ha enseñado el mundo. ¿Estás conmigo hasta acá? ¿Me seguís? Vamos a hablar de algo bastante interesante, algo que dice la palabra de Dios y que tiene que ver con esto. Dice, no se muestren al mundo actual, interesante, ¿no? Sino que sean transformados mediante ¿qué? La renovación. ¿Qué se tiene que renovar? Un nuevo recableado, nuevos surcos. No andes más por los surcos que vos tenés que renovar esto. Es decir, que esto de la neurociencia y la neuroplasticidad del cerebro, la Biblia ya habla de esto hace 2000 años. Hay una transformación de nuestro ser y de nuestro cerebro que significa pensar con los valores del reino. Movernos con los valores del reino. Como vos pensás, es como vos sentís, y como vos sentís y como vos pensás es como actuás. Y como vos actuás sos la persona que sos. Por eso es muy interesante que la palabra de Dios nos dice que cosas muy concretas, que tenemos que amar al hermano, por ejemplo. Porque el que no ama al hermano no conoce a Dios. Y amar al hermano es un surco que hay que hacer nuevo, que es difícil transitar. Porque yo no estoy seteado en mi cabeza para amar a mi hermano, pero la palabra de Dios me dice que tengo que amar a mi hermano. Entonces tengo que armar una nueva conexión cerebral para hacer eso, y es un esfuerzo muy grande. Pero si no pasa eso, ¿sabes qué pasa? No conozco a Dios. Entonces la transformación de nuestro ser tiene que ver con esto que está diciendo Pablo acá, que dice, no te amoldes al mundo, no te amoldes a lo que aprendiste durante toda tu estadía acá en el mundo, tenés que desaprender para aprender de nuevo. Hay que desandar los caminos que solés andar para andar por los nuevos caminos. Y de hecho, de eso se trata la salvación. De eso se trata la transformación. Si no pasa esto, no hay transformación del Espíritu Santo, no hay salvación del alma. Entonces es muy interesante que repensemos cómo estamos pensando, cómo estamos actuando y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Me siguen hasta acá? ¿La razón es interesante? Para mí es muy interesante esto que estamos viendo y quiero compartirte algunas cosas, un concepto muy interesante que es el bienestar integral, porque al final del día, a mí me gusta hablar de bienestar, porque Dios tiene pensamientos de bienestar para nosotros. Dios lo que planea es una vida de bienestar, pero el bienestar integral requiere un cambio de narrativa en nuestra cabeza. Tenemos que cambiar lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, lo que estamos aprendiendo, desaprender para aprender lo nuevo, lo que de verdad es vida. Vivir la vida de Cristo es dejar de operar bajo el sesgo del mundo para operar bajo los criterios del reino. Para mí, la única fuente verdadera de bienestar emocional, espiritual y física es vivir la vida de Cristo. Si no vivís la vida de Cristo, no entendiste nada del cristianismo. Porque el cristianismo no está proponiendo unas ideas teológicas a seguir. La propuesta del cristianismo es crecer por modelación. Yo veo a mi maestro, hago lo que mi maestro hace, aprendo lo que mi maestro hace, vivo la vida de mi maestro y a través de ahí mi vida es transformada. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Hay otra frase muy interesante de Pablo, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, ya no es Gabriel, no es mi vida, es el recableado del reino, es la mente de Cristo. Y ese es el concepto que tenemos que pensar y repensar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque si no vivís la vida cristiana, lo que estás viviendo no es vida. ¿Estás conmigo hasta acá? Vamos a repasar algunas cosas interesantes juntos, 3 verdades sobre cómo Cristo opera el rediseño de nuestra arquitectura mental.
Es Cristo el que se va a ocupar de rediseñar nuestra estructura mental. Bueno, lo primero que hace Cristo es cambiar el sesgo del molde mental. Yo te quiero decir algo. Vos no sos así porque naciste así. Vos sos así porque aprendiste así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Somos lo que hemos aprendido. Y lo que está proponiendo Cristo es desaprender para aprender de vuelta. Vos me decís, bueno, lo que pasa es que yo reacciono mal porque yo tengo sangre italiana, sangre gallega, sangre rumana, lo que vos quieras. No sos así. Aprendiste así. Lo que hace Cristo es decirte, ¿sabes qué? Tenés que salir de ese sillón y te tenés que sentar en otro. Tenés que desaprender todo lo que aprendiste, todo el sesgo del mundo, todo lo que te rodeó, todo lo que fue educación para vos, para reeducar tu cabeza con los valores del reino. El sesgo del mundo está influenciado fuertemente por las fuerzas de las tinieblas. El sesgo del mundo en nuestra mente nos mete ideas que tienen que ver con el odio, que tienen que ver con la falta de perdón, que tienen que ver con el abandono, que tienen que ver con el daño que nos han hecho, que tienen que ver con muchísimas cosas, con la violencia, y eso se ha metido en nuestra cabeza y hemos aprendido eso. Hemos aprendido a mentir, hemos aprendido a reaccionar, hemos aprendido a vengarnos. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tenés que desaprender todo eso. Y ahora tenés que amar a tu hermano, tenés que amar a tu prójimo, tenés que perdonarlo. ¿Y cuántas veces Jesús te va a perdonar a mi hermano? 7 veces, 70 veces 7. Y todo eso que parece una locura, y por eso la palabra de Dios, fíjate cómo todo tiene que ver con todo. El Evangelio es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, el poder de Dios. Estamos hablando de cosas que son una locura para el mundo, pero esto es lo que nos ha transformado la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es Jesucristo el que transforma el sesgo de nuestra mente para darnos una mente nueva. Dios rompe el molde viejo para que vos tengas un nuevo molde, con el formato del reino, con el formato del amor. Por eso la palabra de Dios dice que cuando nos amemos entre nosotros, que esa es la parte más difícil, el mundo va a creer. Nos va a costar un montón amarnos entre nosotros, porque hay que romper un molde, el molde del odio, el molde del desprecio, el molde del no me importa, el molde del egoísmo. De todo eso lo aprendimos. Insisto en esto, no sos así porque naciste así, sos así porque aprendiste así. La propuesta del Evangelio es aprender de vuelta. Desaprender, deconstruirte y construir de vuelta un nuevo estadio mental, un nuevo molde mental. ¿Estás conmigo hasta acá? Vamos a ver una segunda cosa que hace el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Es la mente de Cristo justamente la que se tiene que instalar en nuestro disco rígido. A mí me pasó una vez que yo tenía una computadora que funcionaba muy mal. La llevé al técnico y el técnico me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que estás desactualizado con tu servicio, tu sistema operativo. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Bueno, ¿qué hizo? Me reinstaló un sistema operativo actualizado. ¿Qué pasó con la computadora? Empezó a funcionar. Eso mismo, salvando la distancia, es lo que tiene que pasar en nuestra cabeza. Tenemos que sacar el sistema operativo, nuestra forma de pensarlo, tenemos que sacar, borrarlo y poner uno nuevo, que se llama la mente de Cristo. Nuevas conexiones, nuevos surcos por los que tenemos que transitar, nueva forma de pensar, una vida transformada y parecernos cada vez más a la nueva humanidad que propone Filipenses, cuando Pablo habla de esta nueva humanidad, de gente transformada por el poder del Evangelio. Es la mente de Cristo el poder de la metanoia. Esto funciona porque es la mente de Cristo en nuestra mente. Ya no vivo yo, sino que... Decirlo, Cristo vive. Decirlo de vuelta, Cristo. ¿Lo crees? Lo tenés que creer. Y quiero que lo creas de verdad. Y que te comprometas de verdad. Y que te comprometas de manera personal con esto. Cristo vive en mí. ¿Es una frase linda de la Biblia o es una realidad en mi vida? Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, chicos, hay un montón de cosas que ya no van más, ¿sí o no? Y no la vamos a poner a charlar ahora, porque somos todos grandotes los que estamos sentados en este lugar,
y de lo que estamos hablando, cada uno sabe el poncho que nos tenemos que poner, ¿sí o no? Hay cosas que no van más. No van más. Porque si no, no estás viviendo la vida de Dios. Y si querés realmente bienestar emocional, espiritual y físico, tenés que ir a buscar la única fuente transformadora de la vida, que es vivir la vida de Cristo. Ya no vivo yo, no vive más Gabriel, Cristo vive en mí. Y entonces voy a poder vivir la vida en abundancia que Cristo da. Es Cristo, con las nuevas conexiones cerebrales que te está proponiendo, que va a deshacer todo lo que te hace daño. ¿Lo crees? La palabra de Dios dice que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero también dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Vos creés que Cristo tiene poder para deshacer las obras del diablo en tu mente? En reconectar nuevamente nuevos surcos, un recableado diferente y dejar de sufrir lo que estás sufriendo, porque el poder de Dios es transformador. Es la mente de Cristo operando en nosotros. Pero hay una cosa más, y la última que quiero compartir con vos, que me parece que es muy fundamental, porque no es solamente el poder de Dios, también tenés que ver vos en todo esto. Y es el Espíritu de Cristo como asistente. Y acá hay un protagonismo fuerte de la voluntad. Dios no te va a transformar a no ser que vos tomes la decisión de ser transformado. Esto es un proceso activo. Lo leíamos. Sean transformados en su mente. Tenés que ser transformado. Tenés que desaprender para aprender de nuevo. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Tenés que nacer de nuevo. A ver si entendés. Tenés que tirar la vida vieja y tenés que nacer de nuevo. Si no, no funciona. Nicodemo se agarraba la cabeza. ¿Cómo nacer de nuevo? Jesús está hablando de esto. Tenés que recablear tu mente. Hay que nacer de nuevo. No sos así porque naciste así. Aprendiste así y está mal y hay que sacarlo. Hay cosas que no van más y que las tenés que sacar, pero requiere de tu voluntad. Es Cristo, la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, el que te va a asistir, pero requiere de tu voluntad. Sean transformados. Tenés que nacer de nuevo. No es solamente el poder de Dios, es tu voluntad transformando tu vida. ¿Cuántos de los que están acá les gustaría ser un poco diferente? A mí me gustaría. ¿Sabes qué tengo que hacer? Entender esto y ponerme a trabajar. Ah, no, yo voy a esperar que Dios me transforme, entonces me quedo así esperando que venga un toque místico y me cambie. No va a pasar. No va a pasar. Hay una foto interesante. ¿La ves el sendero? Sí. En el medio del pasto, ¿lo ves? Hay un sendero, ¿se nota? ¿Se llega a ver? Hay un sendero. Bueno, ¿cómo se crea un sendero en el medio del pasto? Cuando se transita. Cuando se transita mucho. Bueno, yo te quiero contar algo que pasa, y esto lo han descubierto, la neurociencia lo sabe. Nuestra mente, nuestro cerebro, es vago. Es vago, no le gusta trabajar, no le gusta hacer surcos nuevos. Va a tender a ir por los surcos viejos. Por eso tendemos al pecado, ¿entendés? Porque aprendimos eso. Tendemos a ir por el camino que conocemos. Lo que te está proponiendo Dios es decir, dejá de andar por ahí y empezá a cortar las hojas y las ramas esas que están por ahí, porque yo quiero que vayas por otro camino. El laburo es trabajo. Pero se hace solamente si tenés voluntad de hacerlo. Y para que una vez que cortaste las ramas, y cortaste las hojas, y cortaste el pasto, y empezaste a hacer el nuevo camino, para que se haga un surco, un sendero, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuántas veces? Una tras otra. Esto es por repetición. El modelo de la vida cristiana funciona por modelación. Miro al modelo, miro al maestro, copio y hago. Copio y hago. Copio y hago. Y hago. Vos fíjate que la palabra de Dios es muy interesante. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Tenés que hacer.
Hacé. Pero cuesta un montón, sí, porque tenés que hacer. Por los surcos viejos vas a seguir viviendo tu vida vieja y la vida en abundancia que Dios tiene para vos. Te la perdiste. ¿Alguien captó la idea? Necesitamos algo. Porque cambiar tu forma de pensar no es solo un esfuerzo intelectual. Tenés que dejar que la vida de Cristo rediseñe la arquitectura mental. Y la única forma de hacerlo es vivir la vida de Cristo. Y para vivir la vida de Cristo tengo que entender cómo Cristo vive. Y para eso tenemos la palabra de Dios, y para eso tenemos el Espíritu Santo, y para eso tenemos la iglesia, para motivarnos a la fe. Y que nuestra vida se transforme en la vida de Cristo. O sea que a los primeros creyentes se les llamó cristianos de una manera despectiva. Se les llamó cristianos de manera despectiva porque les decían, bueno, vos sos como tu Cristo, sos un pequeño Cristo. A mí me encantaría que mis compañeros de laburo digan, vos sos un pequeño Cristo. Aunque sea despectivo, porque es una locura para ellos. Pero es lo que tiene que pasar, porque si no, no estoy viviendo la vida cristiana. Mirá, el diablo vino a matar, a robar, a destruir, molde mental que aprendiste. Pero Jesucristo vino para que tengas vida, vida en abundancia, nuevos surcos, nuevo cableado, nuevamente. Quedará en nosotros si lo dejamos actuar. ¿Alguien recibió esto? Muchas gracias. Dios te bendiga.